Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Estamos nuevamente en una mesa de análisis. Hoy es martes 3 de octubre del año 2023. Pues bueno, hoy tenemos aquí pues el tema en la mesa de análisis, medios de la comunicación versus manipulación mediática. Estamos transmitiendo por YouTube su canal SIC Tertulias y en Facebook SIC Tertulias. Recuerdo, mi nombre es Angélica de la Cruz, para los que me conocen y los que no, pues bueno. Ahora tenemos unos invitados que nos van a hablar sobre este tema tan importante. El maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza, como siempre, acompañándonos. Nos falta un ponente que estamos en espera de ver si logra llegar, por el tráfico se ha retrasado y la lluvia, y pues ella se integrará en cuanto pueda llegar. Y bueno, estamos aquí pues recibiendo a nuestro compañero también, Alejandro Meléndez. Le mandamos también un saludo a su papi, Jorge Meléndez, que hoy ya está en recuperación, está en una atención médica, que después nos hará favor también de poder participar con nosotros en estos temas tan importantes de medios de comunicación. Entonces, bueno, quiero también agradecer a Casa Iturria que nos da este espacio nuevamente y pues sin más por el momento, me gustaría que empezáramos con Alejandro Meléndez, que nos platique un poco sobre a lo mejor una pequeña introducción, para qué o por qué los medios de comunicación. Diríamos, me encanta, pues, es una versión, diríamos, generacional joven, y bueno, acaba después vamos a ver una parte ya de más años, más a la antigüita, que qué es esta, pues este contraste, ¿no? De cómo lo ven los jóvenes, cómo lo estudiaron los jóvenes y cómo lo trabajan los jóvenes, y bueno, anteriormente, pues cómo eran las cosas en estos medios de comunicación, y sobre todo, pues ya luego, después de abordar esto de medios de comunicación, o si él lo cree propio, pues que de una vez también nos comente un poco lo del tema, que serían pues la manipulación mediática, que desgraciadamente pues se ocupan estos medios de comunicación pues para manipular. Entonces, sin más por comentarles, pues le doy la palabra a Alejandro Meléndez. Por favor, Alejandro. Muchas gracias. Pues un saludo también a mi papá Jorge Meléndez, que ya está ahí en recuperación, salió muy bien de la operación. Y pues bueno, la cuestión de los medios de comunicación y el cambio, sobre todo en estas plataformas por las que estamos transmitiendo, que es YouTube y todo, pues abrió un nuevo panorama, sobre todo para pues saltar un poco a esta censura que existía dentro de los medios de comunicación tradicionales. Recordemos que estos medios empresariales pues siempre han tenido un negocio e intereses muy fuertes para poder subsistir. Yo pondría, para empezar, el ejemplo de Excelsior. Yo estuve trabajando en el rediseño de Excelsior en la nueva etapa que se dio después de que terminó la cooperativa. Y pues bueno, estos señores pues finalmente tenían, recordemos que tienen hoteles y hospitales que casi siempre van juntos, porque pues la gente interna a los pacientes en estos Camino Real y en los hospitales Ángeles. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, para un poco ver cómo funcionan, pues finalmente ellos utilizan estos periódicos para golpear, para el golpeteo político y poder poner sus negocios activándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros un día hicimos un reportaje en el Estado de México, cuando estaba Peña Nieto, en una zona que pues estaba prohibido construir, y construyeron un centro comercial porque era un lugar ecológico. Recordemos que ahí es el tránsito de las
mariposas monarcas, entonces en ciertos lugares no se puede construir. Y bueno, pues se hicieron el reportaje, sobre todo para denunciar todo este ecocidio que se iba a hacer por esa plaza comercial, y se hicieron 3 entregas de este reportaje bastante largo, y a la tercera, se hizo la primera, la segunda entrega, y la tercera ya nunca se publicó, y nosotros dijimos, pero ¿qué pasó aquí? Y pues nos enteramos que finalmente estos empresarios, pues les llamó Enrique Peña Nieto para decirles, oiga, ¿por qué nos están golpeando? Y le dijo, pues es que tú no nos diste la concesión para construir el hospital y el hotel en tu gran centro comercial que vas a hacer. Y pues de inmediato les dijo, no, yo ahorita lo resuelvo, y les dieron estas concesiones para construir este hospital y este hotel. Entonces, eso, pues nos quedamos, ¿cómo es posible que hagan un reportaje y que al final, pues, el negocio de los hospitales esté arriba? Entonces, un poco de repente todo el mundo decíamos, claro, nadie lee ese periódico más que los mismos dueños, o se regalaba en el Hospital Los Ángeles, y en los hoteles también se regalaba el periódico. Pues ese era en realidad su tiraje para un consumo local, tener un periódico, medios de comunicación. Recordamos que ellos también, bueno, tienen el grupo Imagen, compraron, entonces ahora tienen radiodifusoras y televisión abierta, en donde está Ciro Gómez Leiva, que es el titular del noticiero de la noche, pero este es el esquema en realidad que manejan, y que en realidad no es un esquema de libertad de expresión, sino es un esquema para hacer un botín político y poder hacer negocios que tienen. Así sucede también en el financiero. Bueno, el señor Manuel Arroyo tiene también concesiones de telecomunicaciones, entonces pues utiliza su medio para ganar estas concesiones, los golpeteos. Por eso a él le interesa tanto el financiero, porque va en un sector mucho que abarca muchas partes de telecomunicaciones, y lo utiliza para que le den estas concesiones, ¿no? Entonces es el modelo, en realidad el modelo no es la venta del periódico ni la publicidad, como hemos visto, pues se ha reducido mucho, y a veces ves los periódicos y pues no traen nada de publicidad, y en realidad es ese esquema de golpeteo. Y bueno, pues yo lo dejaría aquí en esta primera parte. Perdón. Gracias, Alejandro. Bueno, exactamente todo esto que nos comentas, pues es precisamente pues lo que muchos luego no saben cuando compran su periódico, ¿verdad? Pues diría yo el objetivo, ¿no?, de estas empresas. Por ahí alguna vez hemos oído que algunos partidos políticos son como una empresa, ¿verdad?, privada. Pues exactamente también los diarios bueno, y las televisoras también convencionales, pues también son prácticamente empresas, ¿no?, que se dedican únicamente al lucro, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lucran con la información, que para empezar, pues es un derecho al que tenemos que tener acceso, pero bueno, luego está sesgada, ¿no?, o manipulada precisamente la información que podemos encontrar en estos diarios del país, que de plano pues hacen totalmente como si fueran parte, ¿no?, de los partidos políticos, ¿no? Pues hacen precisamente el trabajo de los partidos políticos. Y obviamente, bueno, pues ahí viene también, pues que ganan muchísimo dinero, que son millonarios, todas estas gentes, porque pues tienen su público, ¿no? Entonces, tanto televisoras como diarios, pues desgraciadamente luego están bastante contaminados, diría yo. Y bueno, creo que definitivamente pues no podríamos decir que antes estábamos diferente, porque bueno, antes de plano no se podía escribir nada, ¿no? Se quitaba, ¿no?, de los diarios. Mi papá fue corrector de estilo, de novedades, entonces pues él era el que quitaba lo que no se podía poner, ¿no?, salir en las notas. Entonces, pues desgraciadamente, pues no hemos mejorado esa parte. Acabo de escuchar también que hubo una cumbre de desinformación, ¿no? Y bueno, hay la preocupación por los contenidos, y bueno, sí se ve que hay responsabilidad pues de los gobiernos, porque bueno, es difícil, ¿no?, cuidar hasta dónde puedes tratar de influir en que haya libertad de expresión, pero que también pues no vulneres, no quites pues derechos. Entonces sí es un poco complicado lo de la comunicación, pero
pues sí son temas importantes que tenemos que entender como sociedad y que atender, ¿no? Para no dejarnos también, pues, llevar por el canto de las sirenas, influir, quitarnos la responsabilidad de tener un criterio para poder decidir, pues en este caso, como lo comentamos, hasta por quién votar, ¿no? Pues bueno, vamos a pasarle aquí la palabra a nuestro amigo Javier Guerrero, a ver qué nos comenta en este sentido los medios de comunicación. Por favor, Javier. Bueno, ahorita le pasamos el micrófono a Alejandro para que me explique. Hay una revistilla ahí que se llama, si mal no recuerdo, Letrinas Libres. Okay. Creo que la dirige un señor Krause. Y sí me acuerdo que la repartían como si fuera confeti en muchos lados, gratuitamente, a pesar de que el costo de la revista es alto, ¿no? Wow. Sin embargo, yo lo leía profusamente, porque además quiero enterarme de lo que piensa la gente decente, la gente que realmente piensa, los intelectuales de Polendas, y por eso leo tanto una revista del señor Aguilar Camín como la de Enrique Krause. Ahora, pasamos a 1960 y no sé cuántos, antes de 68, llegó a mi casa un cuate bien vestido, un poco desencajado, delgado, no se veía un poco robusto, se veía más bien pues un poco débil. Me vendía un periódico llamado El Sol de México. La verdad, cuando escuché que me quería vender ese periódico, me puse casi como Charlie Bronson en el Vengador Anónimo, porque me entró un ataque de furia. Y dije, yo no compro no compro porquerías. El cuate se me quedó mirando con cierto temor y me dijo, perdone, no entiendo por qué dice usted eso. Es que lo que usted vende es una inmundicia repugnante. Entonces él me confesó que efectivamente había ido con otras personas y esas personas también habían tenido reacciones parecidas. Después ya nos hicimos cuates y le invité pues a echarnos unos cafés y 2 o 3 tragos, y declaró que efectivamente ya no quería vender esa cosa rara que dirigió un tal García Balseca. Ahora, en la madrugada del día 3 de octubre de 1968, yo no podía dormir porque el día anterior había tenido una experiencia poco agradable en un lugar llamado Tlatelolco. Me sentí un poco confuso y además molesto, no podía dormir realmente. Y ya a la mañana escuché el radio y había un tipo llamado Sebludowski que decía que hacía un día muy bonito, que había pocas nubes y que estaba muy soleado todo. Entonces yo me quedé pensando, ¿habré soñado lo que me pasó el día 2? Porque este señor dice que todo está sensacional, ¿no? Entonces me remito también a otras cosas que son de una época muy anterior. Hacia cierta época, yo era amigo en la primaria, o sea, en época jurásica, de un amigo llamado Gustavo Arroyo Damián, que era hijo de un famoso señor que dirigía IPSA, una empresa que daba el papel a la mayor parte de los periódicos que circulaban en la República Mexicana. Gustavo era hijo de Arroyo Che, el director de esa empresa. En realidad IPSA era una empresa para prácticamente negar la libertad de expresión, porque efectivamente en tiempo de General Cárdenas se había suprimido un periodicucho llamado Rotofoto, que era un periódico muy injurioso, lleno de leperadas, un periódico que parecía como que lo dirigía el abuelo de Xochitl Gálvez por las leperadas que tenía, ¿no? Bueno, se suprimió ese periodicucho, era una revistilla por parte del gobierno de Cárdenas. A mí no me parece correcto andar reprimiendo periódicos o revistas, aunque quizá en ese momento era justificado por la inmundicia de periódico que era eso, y se funda PIPSA, y a mí siempre me extrañó, desde que yo era chico, que en un país donde había habido una gran revolución popular, con Pancho Villa, con Emiliano Zapata y con el tal Carranza, la prensa aquí era profundamente anticomunista. O sea, yo me acuerdo que los 3 periódicos principales
que era el tal Excelsior, del Universal, y luego más tarde el No Ve Nada o Novedades, eran profundamente anticomunistas, y había periodistas como un tal Aldo Baroni, que era un tipo repugnante. El peor de todos, un gángster llamado Carlos de Negri. Y me acuerdo que en Excelsior había una rabiosa anticomunista llamada Margarita Michelena, que incluso desde las páginas de ese diario, ya con Regino Díaz Redondo, amenazaba no solamente a la gente de izquierda, sino al pobre conservador de Carlos Coccioli, porque el señor Coccioli, no vuelvo a decir nada de mí, porque yo tengo dos sobrinos que son atléticos y que lo pueden golpear a usted, ¿no? Me llamaba la atención que una tipa loca amenazara públicamente a un tipo muy decente, como era el pobre Coccioli, que simplemente había dicho algo sin mucha importancia acerca de la vieja Michelena. Y en particular, aparte de estos grandes periódicos, había los periódicos, digamos, oficiales, como el Nacional, que algunos decían que era un periódico de izquierda, aunque más bien revelaba la ideología del nacionalismo revolucionario, que es una especie de nacionalismo estatista y de carácter populista relativamente. Después surgieron unos periódicos parecidos, El Popular y El Día, el día dirigido por un tipo que llamaban Lenin de la preparatoria, pero que desde mi punto de vista era un cretino, llamado Enrique Ramírez y Ramírez, ¿no? Sin embargo, me llamaba la atención esta oleada de papel anticomunista, y en particular me acuerdo un periódico llamado Atisbos, de un tal Sacristán Farsa, que también hablaba pestes de la rojería total, ¿no? Odiaban a Lenin, odiaban a Stalin, y odiaban a todos los seguidores de ese tipo de caudillos. Y también me acuerdo de un periódico llamado Zócalo, porque que no hay que confundirlo con otra publicación del mismo nombre, que es más o menos decente, ¿no? El Zócalo de aquella época lo dirigía Kawachi Ramia, un tipo medio árabe que se había peleado con Cantinflas en una ocasión, y recibía pues papel de rollo Che. Sin embargo, Zócalo siempre hablaba de la conspiración comunista, que ya no era en cierre, sino constantemente activa en México, y hablaba de que prácticamente para Zócalo todo el mundo era comunista, ¿no? Y señalaba la necesidad de crear una represión muy severa y drástica en contra de los rojos, y en particular lamentaba la madre a mi propio abuelo, porque mi abuelo había sido arrestado por ser enriquista en julio de 52, era ya un hombre grande mi abuelo, y decía Zócalo, el viejito fascineroso, yampón, Miguel Mendoza López Chorpeguerro, pero llegó el colmo, el Zócalo, de un editorial, exigir el fusilamiento, ni más ni menos, que del principal conspirador comunista mexicano. Exigió el fusilamiento de lo que consideraban el principal agente de los rojos, el principal lacayo de Moscú, un tal Lázaro Cárdenas del Río. O sea, para Zócalo, el canalla peor comunista de México era Lázaro Cárdenas del Río, y el rollo Che, el de Pipsa, era íntimo de Lázaro Cárdenas. Entonces ya le negaron el papel al periódico Zócalo. Desde el punto de vista, lo que debía haber sido era precisamente demandar judicialmente a Zócalo, no suprimir el periodicucho, sino demandarlo judicialmente. Ahora bien, en esa época era la época del cuarto poder, ¿no? Ese cuarto poder ya no es tan poder con estas nuevas tecnologías, con internet y con las redes sociales y todo esto, pero siempre la cuestión mediática era muy débil por parte de la izquierda, cosa que me insistía siempre recientemente Ángel Guerra, que también acaba de fallecer. Ángel me decía, nosotros los de la izquierda, frente a este tsunami, frente a este vendaval, con rumbo anticomunista, antiizquierdista, de lo mediático por parte de los reaccionarios de todo el mundo, es realmente inmenso y nosotros somos muy débiles en relación a ello. Ahora bien, ahorita vamos a plantear, digamos que le doy la palabra a Alejandro o a ti, para la cuestión de las nuevas tecnologías y cómo influyen actualmente en los medios de comunicación. ¿A ti o a ti? Bueno. Nos dice Javier, precisamente sí es importantísimo, digo, aparte de pues la parte histórica, diríamos, ¿no? Que nos trae a cuentas,
pues también recordando, ¿no? El día 2 de octubre, que fue ayer, el papel que ha jugado siempre, pues precisamente los medios de comunicación, antiguamente pues los periódicos, la prensa, el radio, ¿no? Cómo revictimizan, ¿no? A las víctimas, pues del Estado. Y bueno, no hemos cambiado en esa parte, pues seguimos todavía a la fecha con estos recientes pues noticias de los 43 de Ayotzinapa, que también pues se desvirtúa, ¿no? Pues lo que han sufrido ellos como víctimas, pues se desvirtúa por medio de los medios de comunicación y la manipulación que ejercen los mismos, pues que estaban infiltrados, ¿no? Por el crimen organizado. Entonces, pues ya ahí se pierde, ¿no? Ese derecho de las víctimas a la justicia, precisamente, ¿no? Ya se les ve como si los que fueran delincuentes no tuvieran también derechos. Y pues ya ahí ya omitimos, ¿no? Bueno, pues es que eran delincuentes, ¿no? Y pues habrá gente que hasta diga, pues qué bueno, ¿no? Que ya los mataron. Entonces, pues antes y después tenemos en el calendario, wow, todas las barbaries que ha cometido el Estado y que pues los medios de comunicación juegan un gran papel, pues para tapar, ¿no? El ojo al macho con la versión que ellos dan. Que nos comente aquí, por favor, Alejandro, y también pues ahí le sugeriría yo la idea de si nos puede comentar él la mañanera, en qué, diríamos, en qué la podemos colocar, ¿no? En cuestión a los medios de información. ¿Cómo la podríamos colocar? Que nos puede comentar él y después, pues, a ver, Javier, qué nos dice. Por favor, Alejandro. Sí, pues yo creo que la mañanera es un excelente instrumento de comunicación que tiene la 4T, que es un ejemplo hasta para Latinoamérica. La gente ha analizado bastante esta mañanera, pero pues lo que sí es que los medios públicos en este sexenio pues fueron abandonados, ¿no? Tenemos el caso de Notimex, que desgraciadamente pues ya lo van a liquidar. Y bueno, la estrategia de verdad de Genaro Villamil ha sido bastante carente para hacer una estructura real de comunicación. Entonces, realmente yo creo que han abandonado al presidente en esa parte de la mañanera y no hay en realidad pues una estructura que pueda a él solventarlo, y sobre todo por esta parte de las fake news, ¿no? Que pues cada vez son más comunes, que generalmente se dan y la gente los cree por medio de WhatsApp, que te envían una noticia falsa. Yo estuve en la última elección de Brasil con Bolsonaro, en la cual había una empresa judía israelí, que solventaba toda la parte de las fake news y que lo ayudó a ganar la vez pasada. Estamos hablando que aproximadamente producían 40 noticias falsas por segundo. O sea, una locura. Y en esta ocasión los abandonó, se fracturó este convenio con esta empresa y solamente producían 20 noticias falsas por segundo, que de todas maneras es muchísimo, pero llegó a la mitad y eso ayudó a que Lula pudiera posicionarse, porque esta cantidad de noticias falsas pues es cada vez mayor. Recordemos también que hay otra representante terrible dentro de las mañaneras, que es la señora Vilchis, que pues no puede ni hablar, no sabe ni leer, no sabe, entonces chismosa, y yo creo que esa, por eso decía, la cuestión integral para tener un medio de comunicación y algo que pues arrope al presidente, pues es de verdad carente. Si no tuviera de verdad el arrastre que tiene Andrés Manuel en las mañaneras para plantear sus cosas, pues estaría ahorita pues en la calle, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es un modelo. Lo único es que, pues, como vemos, los otros candidatos, en este caso Claudia Sheinbaum, pues sería difícil que mantuviera una mañanera con el impacto
que lo tiene Andrés Manuel, que lo maneja muy bien, y pues yo creo que sí tiene que hacer el gobierno en este momento, el movimiento de la 4T, pues una crítica seria a su modelo de comunicación, porque si no el próximo sexenio pues va a ser un golpeteo fuerte, y con estos datos pues han buscado estos grupos. Recordemos que estuvo todo el grupo de derecha con Verástegui en un hotel en México, y pues están tratando de accionar todo este dinero, que es muy fuerte, el dinero que se mete en todos en todas las plataformas de internet y de redes, que por cierto, también ahí hablamos que supuestamente hay una libertad y una democracia en estas redes, pero pues sabemos que de todas maneras YouTube, Facebook, ya se mostró en varias, en otras elecciones en Estados Unidos, cómo venden la información, cómo también ellos tienen intereses, y cómo dejan, sobre todo porque uno reporta, oiga, esta plataforma, este medio está haciendo pues fake news, y es muy difícil que quiten. En cambio, si uno dice ciertas palabras y te quieren censurar, el caso de Julio Hernández Astillero, te bajan el programa, ¿no? Entonces, ahí estamos en una supuesta democracia que no es tan real, ¿no? Estas plataformas que nos prometieron la libertad, igual que Twitter, ahora manejada por Elon Musk, pues ha hecho un desastre, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado y también ser muy críticos de estas plataformas, porque no es esto que aparentan ni es esto que dicen. Sí, pues precisamente, ¿no? Lo que comentas de Elon Musk y esto, bueno, con esto que les digo que escuché de la cumbre esta de desinformación, pues también se trata, pues, de, diríamos, prever que los que son, dicen ellos, que nada más son distribuidores, ¿no? De contenidos, pues realmente también tienen una responsabilidad, ¿no? Se me ocurre como, por ejemplo, si se pusiera en el mismo contexto los de las plataformas como pueden ser Twitter, Instagram, en fin, pues son tan responsables, ¿no? De sus contenidos como creo que se llama dealer, el que distribuye la droga, ¿no? Entonces, pues si a él lo llevan a la cárcel y lo castigan porque está vendiendo o distribuyendo, ¿verdad? Y pues es lo mismo, ¿no? Con estas plataformas tienen la misma responsabilidad, pero ellos lo único que pretenden es hacerse ricos utilizando pues toda la información que pues obviamente lleva un costo y muy alto de los que pues les dan línea, ¿no? Como lo comenta ahorita Alejandro, pues yo veo mucho astillero, pues tiene que estar cuidando las palabras, ¿no? Para que no lo desmoneticen, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí hay sanciones, ahí sí YouTube, Facebook se da, aparte que tú le estás consumiendo su producto, lo estás haciendo, lo estás enriqueciendo y compartiendo sus contenidos, pues todavía se atribuyen el derecho de sancionarte, quitarte, bajarte las cosas que subes, en fin. Entonces, digo, ahí no hay, como dice por ahí uno de los candidatos o excandidatos más bien a ser el coordinador, ¿no? De la defensa de la 4T, ahí no hay piso parejo, ¿no? Para los medios de comunicación. Y bueno, en este sentido, pues también ver cómo pueden posicionarse, ¿no? Inclusive presidentes, y ya lo he mencionado aquí, como por cosas tan banales o insignificantes como el gobernador de Nuevo León, ¿no? Su esposa, con los tenis fosfo, o las piernas, o que se le cayó la plática, ¿no? Un poco al estilo Xóchitl, pues que era una chica pobre, en fin, como a partir de, ¿qué sería? Empatizar, ¿no? Con uno, el que consume esos contenidos, pues votas por alguien, ¿no? Porque bueno, su esposa cae bien o su esposa está bonita, como vimos también cómo se creó, ¿no? La imagen de Peña Nieto con Angélica Rivero, ¿no? Una pareja bonita, bueno, y votas, ¿no? Pero todo esto precisamente está ahí en los medios de comunicación manipulados, que son las televisoras básicamente, convencionales, TV Azteca, Televisa,
y bueno, los periódicos que pues, sirven a los intereses que los hacen millonarios, ¿no? Entonces, pues aquí Javier, a ver qué nos comenta, por favor. Bueno, el ultraderechista candidato a la presidencia de Argentina, Milei, se apellida, dice que es mentira que la dictadura militar en su país de 1976 a 83, es mentira que haya asesinado a 30,000 personas. Bueno, yo estoy de acuerdo con él. No fueron 30,000, fueron mucho más. De hecho, haciendo cálculos con una chava con la que yo andaba, aunque no quiero contar ese tipo de chismes, ella era argentina y era parte del Ejército Revolucionario del Pueblo. Calculamos 62,500 víctimas de la dictadura militar, no 30,000. Ahora, hay un colega que se llama Miguel Ángel Adame, que recientemente escribió en La Jornada, el periódico La Jornada, algo sobre inteligencia artificial, y dice que ya en un futuro próximo nadie va a saber en qué consiste la verdad. Claro. Porque como todo el mundo se comunica por las redes y todo el mundo tiene su versión particular sobre cualquier acontecimiento, y las versiones particulares son 1,000,000, entonces ya nadie sabe dónde queda la verdad. Bueno, sobre este particular hay que recordar que Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, declaraba que una mentira que se repite muchas veces se convierte en una verdad. Y efectivamente, cuando es una especie de gota que está cayendo sobre un cráneo, llega a horadarlo, y efectivamente a veces es muy difícil, viendo los medios de comunicación actuales, dónde demonios quedó la verdad. Y vamos a poner un ejemplo. El día de hoy, en La Jornada, precisamente el periódico La Jornada, hay una carta de varios compañeros, Enrique Sevilla, Paco Martínez Marcué, donde dicen que Marcelino García Barragán nunca ordenó la matanza del 2 de octubre. Los que dicen eso mienten sin duda. Y yo pregunto, ¿y por qué sin duda? Según ellos, el único culpable de la orden fue Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor, lo cual efectivamente está comprobado, que ordenó la matanza junto con Díaz Ordaz, Echeverría, toda esa gente. Pero Marcelino es impoluto, es maravilloso. Marcelino García Barragán. Ellos dicen que se basan en el libro que escribieron Julio Scherer y Carlos Monsiváis sobre el movimiento estudiantil de 68, pero precisamente, lamentablemente, Julio y Carlos están muertos, pero precisamente yo hablé con Carlos Monsiváis y Monsiváis me dijo, no hemos comprobado la participación de García Barragán, pero tenemos una multitud de indicios y de pistas de que sí estuvo en el momento en que se ordena la matanza junto con Gutiérrez Barrios, con Echeverría y con Díaz Ordaz. O sea, lo que pasa es que estos cuatro ellos que escriben esta carta, porque quieren quedar bien con el nieto de García Barragán, que se llama Omar García Harfuch, ¿no? Que parece que va a ser jefe de gobierno de la capital, ¿no? A menos que pueda ganar Clara Brugada, que es una alcaldesa bastante aceptable desde mi punto de vista, ¿no? Según me han dicho la gente de Iztapalapa, yo no vivo ahí, ¿no? Pero yo hablo de las utopías y todo ese rollo. Ahora bien, estas mentiras son tan frecuentes, son tan molestas, que también remontándome al pasado, el 17 de octubre de abril del 61, prendí el radio y escuchaba fuerzas de liberación atacan Cuba. El gobierno castrista está a punto de rendirse. Ernesto Che Guevara se ha suicidado. Huber Matus, que por cierto estaba preso por la gente de Fidel Castro, Huber Matus se acerca con un ejército liberador a liberar La Habana. Cambié de estación y era exactamente lo mismo, lo que decían. Cambié y era exactamente lo mismo. Es la W, la Q, la charrita del cuadrante, todos decían exactamente lo mismo. Y entonces, esto es una movida chueca. Es decir, tienen la orden de dar el mismo mensaje por todos lados. Y se me hace que esto es un rollo norteamericano. O sea, son los gringos los que están difundiendo esto. Me fui a mi querida Facultad de Ciencias, allí hablé con una serie de compañeros, como Perico Emery, Sergio Hernández, Oscar Falcón, en fin, compañeros de izquierda, que me decían que todo eso era falso, absolutamente falso, que no es cierto que el Che Guevara se hubiera suicidado y que el ejército de fidelistas estuviera rendido, eso es mentira, ¿no? Era al revés,
El ejército revolucionario derrotó en 3 días a los mercenarios que invadieron. Entonces, constantemente uno escucha ese tipo de cosas. Los norteamericanos, por ejemplo, tienen la buena onda de desclasificar una serie de argumentos, de noticias, de puntos de vista, de informaciones que han sido secretas durante mucho tiempo. Y es notorio, cuando los gringos publican algo, inmediatamente se publica aquí, porque son los gringos, es decir, un poco los patrones, ¿no? Los que mandan, ¿no? Sin embargo, hay noticias que no aparecen nunca, que sí aparecen en Estados Unidos. Yo tengo bastantes parientes en Estados Unidos. Les voy a poner un ejemplo. El señor presidente Richard Nixon tuvo conversaciones muy largas, muy amplias, con el señor presidente Luis Echeverría Álvarez. En estas conversaciones nunca se habló de las cuestiones de ambos países en relación a los problemas bilaterales. Por ejemplo, la cuestión de la migración, la cuestión del surtido de aguas, la cuestión del peso y el dólar, el tipo de cambio, la cuestión de los préstamos que los norteamericanos podían hacer. No, se hablaba solamente por parte de Nixon y Echeverría de frenar la oleada comunista que había en América Latina. El peligro gravísimo de que el ejemplo de la Revolución Cubana se extendiera a toda América Latina. Esto está desclasificado, o sea, ya en Estados Unidos es el conocimiento público lo que hablaron Nixon y Echeverría. Aquí nunca se ha expuesto, ¿eh? No, excepto por Proceso sí lo sacó. Entonces Nixon le dice a Echeverría, le sugiere, yo más bien que le ordena, tú preséntate como una alternativa de izquierda. Tú como alternativa de izquierda vas a ser una izquierda racional, moderna, frente al vendaval sin rumbo, para seguir con la Sonora Matancera, el vendaval sin rumbo que representa a la izquierda castrista. Y efectivamente, Echeverría cumplió muy bien, porque se presentó como un izquierdista, amigo del tercer mundo, un gran amigo de Allende, casi su compadre, tenía muy buenas relaciones precisamente con el gobierno cubano. Y este tipo de noticias aparece constantemente. Es más, sobre lo de Pearl Harbor, 7 de diciembre de 41, ya se conoce también públicamente que el gobierno norteamericano sabía que los japoneses iban a atacar Pearl Harbor, porque ya habían descifrado las claves del ejército japonés y sabían que iban a atacar, pero les convenía que se atacara Pearl Harbor para declarar la guerra a Japón, porque sabían que iban a vencer a los japoneses. Y Yamamoto lo dijo, un gran almirante japonés, al atacar a los norteamericanos, hemos despertado a un gigante dormido y lo hemos animado de un terrible propósito. Y ese propósito fue Hiroshima, ¿no? Nagasaki, ¿no? Ahora bien, en el caso de las nuevas tecnologías está precisamente esta cuestión de que ahora por fortuna todo el mundo puede manifestarse en las redes sociales, aunque, por ejemplo, se plantea que en China ahorita hay un control bastante fuerte del gobierno chino sobre las propias redes, pero en principio, pues yo puedo manifestarme en las redes sociales, decir, me cae mal Alejandro Dávalos porque me engaña con Taylor Swift, ¿no? Alejandro Meléndez, más bien, ¿no? Me engaña con Taylor Swift, ¿no? Y la gente se lo cree, ¿eh? Sí. Y le preguntan a Taylor Swift, ¿de veras usted anda con los dos? ¿O por qué, ¿no? ¿Por qué se va a decidir, señorita Taylor? Y entonces estamos en un embrollo tan espantoso. El problema, lo plantean algunos compañeros, es que, por ejemplo, quienes están viendo constantemente las redes y el Internet son los niños. Y los niños además tienen una posición de pasividad, están apoltronados, no están viviendo una vida de vivencias callejeras, con sus pandillitas, con sus grupos, simplemente están frente a la pantalla hipnotizados. Y esto está generando nuevas generaciones de gente que se está olvidando precisamente de conocer lo que es la realidad tal como efectivamente es la realidad, ¿no? Bueno, sí, creo que es importante, diríamos, poner ahí atención.
también nuestro amigo querido Virgilio Caballero, que pues tomé un curso con él, que él era diría yo, ícono de la comunicación, gente muy ética totalmente. Por ahí tenemos pendiente un homenaje póstumo a Virgilio, que nos agarró la pandemia y no lo hemos podido lograr, Javier y yo, pero pues él comentaba en un diplomado que tomé con él, pues ahorita lo que hacen, por ejemplo, los diríamos conductores de los noticiarios, por ejemplo, de Televisa, de TV Azteca, pues dan ahí no nada más como que la punta, ¿no?, del iceberg, hay una pequeña noticia, un pequeño comentario, ya es la noticia. Entonces, bueno, ya como lo que decía Javier, ¿verdad? Pues lo demás se lo imagina uno, ¿no? Cada quien le da, yo pensaría, el contexto que le quieres abonar y bueno, ya se vuelve como que un chisme, aparte de una desinformación total, ¿no? Nomás nos enteramos de alguna puntita por ahí de una noticia, como en las cabezas de las noticias en los diarios, ¿no? Pues también ahí en letras grandes lo que llama la atención, lo que vende, pues ahí en letrotas y bueno, ya luego, pues si hay gente que tenga la paciencia, pues va leyendo y se va medio informando, dependiendo del diario que estés leyendo, ¿verdad? Pero ahorita también pues tenemos estos tweets, estas noticias falsas en estas plataformas tan usadas y pues aparte de las plataformas, el problema también es que hay tantas noticias que nos están, diríamos, bombardeando, que es tanta la noticia que pues de plano ya entre que son mentiras, entre que son... Es el mismo rango. Puede informar sobre una masacre de migrantes en Tamaulipas y luego hablar de la boda de una actriz de Hollywood. Claro, entonces hay tanta desinformación e información revuelta, hay tanta mentira, como dicen, para que las mentiras también sirvan, pues hay que ponerles un poco de verdad y un poco de mentira para que ahí revueltito, pues ya te lo comes a gusto. Pero ¿qué pasa? Que pues obviamente yo siento que es para desensibilizarnos también, ¿no? Como sociedad. Nos llega tanta información, desinformación y tanta cantidad al día que dices, bueno, ¿qué oigo, qué veo, qué pienso, ¿no? Entonces, yo pensaría que también es un poco la idea, ¿no? De que los niños, los jóvenes, pues ya no tengan ese interés, ¿no? Por analizar, por saber realmente qué es lo que está pasando o pues también si les interesa o no participar, ¿no? Que también sería esa la idea, pues polarizarnos en ese sentido de dejarnos un poco con la apatía o el desinterés de participar y pues ahí, ¿verdad? Como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Quiénes ganan? Pues bueno, los intereses obviamente que mueven al mundo, ¿no? Los intereses económicos de los grandes ricos, que pues son nada más el 1% de toda la humanidad, entonces pues ellos son los que ganan, ¿no? Entonces, a ver qué nos comenta Alejandro, porque pues sí es importante saber qué podemos hacer también con los contenidos. Este programa por el que estamos ahorita pues haciendo estas mesas de análisis, buscamos tener ponentes profesionales, expertos en cada tema y tiene, digamos, poco interés para la gente, penosamente. De hecho, les comento cuando se los reenvío, suscríbanse al canal porque pues te pide YouTube 1000 suscriptos para poder transmitir desde un celular. Entonces, todo es complicado cuando son temas buenos. Pero bueno, si tuviéramos algo más llamativo, programas más, diríamos, contenidos más basura, ¿verdad? Si tuviéramos otro tipo de contenidos, pues se venderían mejor y obviamente yo creo que sí, ya rebasaríamos muchos suscritos y mucha audiencia. Entonces, nosotros tenemos un problema como los que consumimos los contenidos, porque no nos gusta luego pues tener calidad, como son los ponentes y los temas que abordamos, que son de interés para cualquier ciudadano y que son por expertos, ¿no? Entonces,
sí él que desde su carrera, su experiencia y todo esto, si él nos puede aportar alguna idea, cómo podemos impulsar más, digamos, esta participación ciudadana que pues vea los contenidos, que inclusive pues también se integre, ¿no? Al proyecto, a decir, pues mira, vamos a buscar este proyecto, este nuevo tema, no sé, porque es importante para que sientas algo tuyo, que participes en ello, ¿no? Y que lo hagas crecer. Entonces, ¿cómo podemos interesar a la audiencia en mejores temáticas? ¿Por qué son tan famosos, tan bien vistos y tan, no veo tele, pero pues antes estaba Rocío Sánchez Azuara, ¿por qué esos son tan famosos? Laura Bocio, no sé, o sea, cosas así que tú dices, qué horror, qué pena, que la gente vea eso, que los niños vean eso, que se sienten las familias a ver eso, y que bueno, las televisoras se hacen ricas con ese tipo de contenidos. ¿Qué nos cuentas con ese tema, por favor, Alejandro? Sí, pues finalmente yo creo que toda esta basura que existía en la televisión, pues que mudó de plataformas, ahora tenemos Televisa, se volvió ViX, ¿no? Y sigue teniendo, es impresionante que pues de lo más visto en Netflix sea Betty la Fea, ¿no? Entonces seguimos, aunque sí hayan abierto otras opciones, la gente sigue buscando este tipo de porquerías. Y también recordemos que muchos de los que se han vuelto famosos también, que les dicen los youtuberos, su pico ahora es un pico más rápido de su vida, pero también el que se quede ahí, pues es la caída también es estrepitosa, ¿no? Entonces, antes teníamos a esta generación que, como de Gloria Trevi, que siguen estando atrás estos managers. Yo he platicado con muchos de los youtubers y ellos, cuando ven que alguien está subiendo, lo localizan y ellos empiezan a manejar a estos youtubers que finalmente, pues lo que te dice estos empresarios que ya tienen toda la industria, yo te llevo a tal programa para que suba, yo te llevo con tal marca y les empiezan a manejar todo, pero en algún momento como es muy rápido y también la caída es muy rápido, los abandonan y pues la mayoría como sucedía en la televisión, se trasladó ahora, se llevan el dinero de estos chicos, ¿no? Entonces, porque ellos manejan, saben estas estrategias y y digo, lo que sí hemos visto es que antes estaba un personaje, una actriz, un actor y pues su carrera duraba un poco más. Esta es una subida rápido y deja de pertenecer. Y mucho lo vemos por TikTok, ¿no? Es lo que se llama el scroll, es muy rápido y entonces ves y si no te lo cuentan en 10 segundos, pues ya dejó. Y pues sí tenemos una generación que la mayoría tú platicas con ellos y dicen, yo no me gusta nada de reflexiones ni tal, porque ya me siento muy agobiado por el mundo y necesito más bien cosas basura, chatarra para estar. Entonces pues se ha vuelto una cuestión enajenante. La televisión antes la pagabas tan siquiera y ya te ponías a hacer otra cosa, leías, reflexionabas, ¿no? Que nosotros decíamos, está horrible, pero tan siquiera la podías apagar. Y esto no, esto es constante, ¿no? Estás ahí todo el tiempo y viendo todas estas cuestiones. Entonces yo creo que sí se tiene que hacer un trabajo fuerte, pues desde casa también. Nosotros, por ejemplo, con mi sobrina, pues le hacemos otro tipo de dinámicas para que vea otras cosas, para que se siente y también para que no sea todo de manera rápido, porque pues entonces eso genera que también así son las relaciones, o sea, empiezas a tener esta rapidez y pues sí, la generación, sobre todo los jóvenes, ya tienen una ansiedad. Si les quitas el celular, pues viene una ansiedad fuerte y pues también lo que hemos visto es que antes yo me acuerdo que nosotros jugábamos Nintendo y después de estar ahí jugando Nintendo 5 horas, pues te quedaba, todavía te dormías y seguías viendo las imágenes. Ahora como lo tienes hasta en la cama y todo eso, ha subido mucho el nivel de ansiedad y de estar viendo tantas imágenes de la gente porque no descansa finalmente la mente y entonces estamos metidos en un problema fuerte de esa generación pues ya más bien una adicción al tema del celular. Y como toda adicción, pues lo que buscas menos es algo coherente, consciente, sino buscas
conozcas más porquería, ¿no? Y es parte de cómo está armado todo con las empresas y cómo las empresas se han trasladado también a ese lugar, que era un lugar que nosotros pensamos, sobre todo en la primavera árabe y eso, que iba a ser un lugar libre, que íbamos a poder, y no, lo empezaron a cooptar, y si vemos ya hay más comerciales, tú te metes a Facebook y aparece 20,000 comerciales, entonces pues ha sido, y yo creo que las empresas se han apoderado de estos espacios de libertad, entonces pues sí necesitamos sacar y regresar de nuevo yo creo que sí es muy bueno también ir a las partes académicas y estar en estos lugares que de verdad siguen siendo las únicas islas de sobrevivencia que tenemos en este espacio inundado cada vez con más porquerías. Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro, porque precisamente, digo, yo creo que es una total adicción. Yo creo que hasta más peligroso que el fentanilo, porque bueno, habrá gente que no sabía que era el fentanilo hasta que por las redes empiezas a oír de qué se trata, ¿no? Claro. Y pues por ahí ya te abren la puerta a algo que te puede llamar la atención, ¿no? Digo, desde eso hasta cualquier cosa. Y sí, desgraciadamente, pues se vuelve uno dependiente del celular, de estar ahí, pues en contacto, entre comillas, ¿no? Que ahora que estuvo la pandemia, bueno, fue también una gran herramienta, ¿no? El estar cerca de la gente por el WhatsApp, lo virtual, ¿no? Pero que bueno, los espacios, como ahorita que estamos en esta mesa de análisis, pues antes estaban había una afluencia muy, muy rica de la gente, eso se perdió con la pandemia y pues todavía no se ha podido recobrar porque obviamente es más fácil, ¿verdad? Como ahorita estamos transmitiendo en vivo o después ver la repetición, nos ahorramos la salida, que si llueve, que si el transporte, entonces sí nos da una comodidad, pero también pues nos hace un poquito estar más desunidos, diría yo, ¿no? Porque no hay como la convivencia, por eso es el sentido también de estar en presencial aquí. Ha habido ponentes que dicen, bueno, es que sí puedo, pero es virtual. Y pues yo la verdad prefiero no tener un ponente si es virtual porque no hay como el estar cerca, el compartir el espacio, el compartir una parte de la mesa de análisis, alguna otra charla antes o después. Entonces, creo que sí nos separa de los demás, ¿no? Nos priva de esa convivencia física, pues que antes no nos podíamos tocar, ¿verdad? Con la pandemia, pero finalmente, pues eso es muy gratificante, que se puede dar la mano, el saludo, el beso, el abrazo, y eso es lo cálido, ¿no? De las relaciones humanas y que lo perdemos por esta comodidad, pues de lo virtual, de la transmisión. Entonces sí, como dice el presidente, ¿verdad? Benditas redes sociales, sirven, pero también, como todo, ¿verdad? Pues tiene su lado bueno y su lado malo, o su lado, pues dañino, que sería la adicción, sería el que nos vuelva un poquito estar aparte de los demás, bueno, de lejos como el sol, pero necesitamos precisamente conocernos, sentirnos, ¿no? Identificarnos unos a otros para poder hacer las cosas dando la cara. Por ejemplo, ahorita que también nos comente, digo, aparte de Javier, que no maneja las redes sociales, como aquí nuestro amigo Alejandro Meléndez, pues bueno, es también para mi gusto, que ya estoy viejita, bastante irresponsable, ¿no? Que tú ves en los programas, por ejemplo, el de Julio Astillero, pues la gente tiene un sobrenombre, ni siquiera, o sea, no conoces la cara y no conoces el nombre. Entonces, de una forma anónima, pues te pueden estar mentando la madre, te pueden estar ofendiendo, te pueden hacer mil cosas con pues la opacidad, ¿no? No doy la cara. Entonces, esto también traen las redes sociales, ¿no? Que ahí se mete cualquiera, te dice lo que quiera, te puede difamar, te puede hacer lo que sea, cualquier cosa que quiera en esa plataforma y tú no tienes ni siquiera manera de saber quién era.
Entonces, bueno, esto es lo que hace la convivencia, ¿no? El poder saber quién es la persona, cuál es su nombre, y creo que eso también tiene que ver con la responsabilidad de lo que uno hace, dice, el poderse uno ver frente a frente, con el nombre por delante, no, soy Pepita Dulces Sueños, ¿no? O sea, cosas muy ridículas, pero bueno, ese es su nombre y quién es, pues quién sabe. Y aparte, bueno, el tema de los bots, ¿no? Que también te mandan ahí ejércitos que ni siquiera son personas a estarte boicoteando, golpeteando para tirarte algo que estás como pues los grandes programas, haciéndote por ahí la guerra sucia, ¿no? Entonces, pues sí, esas benditas redes sociales pues sí tienen sus asegúnes y pues desgraciadamente en veces nos perjudican mucho, ¿no? Como seres humanos. Entonces, bueno, Javier, ¿qué nos comentas? Aunque no usas tanto ese tipo de redes, y qué bueno, porque si no ya las hubieras también tirado a la basura, pero tú qué nos comentas de lo que, tus experiencias, lo que sabes y todo esto de, pues, los grandes manejadores de las redes sociales, de las plataformas y de los millones. Bueno, en la actualidad incluso países como Andorra, Luxemburgo, Mónaco, son sociedades complejas. No se diga México. México es una sociedad altamente compleja. Hay muchas clases sociales, hay muchos grupos étnicos, hay muchos grupos generacionales. Es decir, es una población notoriamente heterogénea, dispar, con patrimonios culturales de todo tipo. O sea, los mexicanos ya no somos simplemente caricaturas de Pedro Infante o de Blanca Estela Pavón, nosotros los pobres, ¿no? Somos ya, hay mexicanos que parecen british, hay mexicanos que parecen esquimales, hay mexicanos que parecen gente de Argentina, gauchos. Esto lo digo porque actualmente hay una tendencia por parte del propio gobierno a hacer dual el país, ¿no? Es decir, por un lado está la gente que busca el progreso y por otro lado están los conservadores. Se dice, por ejemplo, por parte del presidente, los conservadores son hipócritas. Bueno, mi familia paterna y la materna son conservadores hasta el tuétano y casi no hay hipócritas. Bueno, hay 2 o 3 tíos que son hipócritas, pero la mayor parte de la familia no es hipócrita y sí es muy conservadora. Además, en un país tan complejo y tan plural como es México, igual que Brasil o la India, por ejemplo, en todas las opiniones son muy diferentes, los puntos de vista son muy distantes entre sí. Entonces hay que tomar en cuenta que las críticas que se hacen a un gobierno pueden ser además críticas constructivas. Claro. O sea, no se trata de que todo malestar, cuando se expresa, sea reprobado. Como te sientes molesto con mi gobierno, eres un fascista, un conservador, un reaccionario, un hijo de la señora Gálvez, ¿no? No, hay que tener en cuenta que muchas de las críticas son de sectores democráticos y también de gente de izquierda, que más bien apoyan de alguna manera, precisamente con sus críticas, a que la situación mejore. Estar simplemente diciendo, todos los que no están de acuerdo conmigo, valen gorro, son reaccionarios, están vendidos, etcétera. No, eso es falso y recuerda mucho la época de un tal José Stalin en cierto lugar del mundo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que el llamado socialismo real en parte se derrumbó precisamente porque no había libertad de expresión, no había libertad de crítica y como Alejandro acaba de señalar, lo que pasó aquí, por ejemplo, con Notimex es una cosa definitivamente aberrante y repelente, ¿no? Ahora, por otro lado, habría que tomar en cuenta también que efectivamente es una conquista, como se demostró en la pandemia, la existencia de un nuevo mecanismo de teletrabajo. Sin embargo, aquí vuelvo a la bronca que tienen los niños. Por ejemplo, en mi centro de trabajo, que ya de por sí había algunos aviadores antes, en mi centro de trabajo, muchos de los colegas ya no los he visto, creo que hace 2 años. Es decir, es un local físico donde yo trabajo, pero hace 2 años que ni siquiera veo por lo menos a 3 o 4 compañeros, ya se me olvidó su rostro, ya se me olvidó el tamaño de sus orejas, ya no sé si respiran o caminan, porque nadie va al centro de trabajo. Claro. Es decir, todo se hace por internet
Esto es un problema, sobre todo en la investigación científica, porque ya no somos una comunidad, no estamos intercambiando, no hay gente que critique nuestros trabajos constructivamente, ¿no? Es decir, yo como antropólogo he aprendido muchísimo de gente como Guillermo Bonfil, como Arturo Barman, como Ángel Palermo, y sociólogos como don Pablo González Casanova, que le cae muy mal a Humberto Musacchio, por cierto, por eso es otro rollo. Y gente muy diversa, gente que pensaba incluso lo contrario de lo que yo pensaba o lo que yo pienso. Y esta interculturalidad, este diálogo constructivo, debe estar constantemente, requiere la presencia de la gente, ¿no? Hasta en ese sentido, las pláticas de café que se tenían en el Tupinambo, en el Campo Amor, por parte de muchos españoles, eran excelentes, ¿no? En cambio, ahora estamos simplemente como amarrados, apoltronados frente a las pantallas. Claro, las nuevas tecnologías son una maravilla y tienen muchísimas ventajas, ¿no? Pero también tienen otras desventajas sobre las cuales gente mucho más joven como Alejandro Meléndez nos puede decir, ¿no? Sí, claro, eso es muy cierto, lo que comenta Javier, porque precisamente, diríamos, aprender, pensaría yo, ¿no? A usar las herramientas, la tecnología de punta. O sea, no perder el juicio ahí, ¿no? No volvernos adictos, aprender a manejarlos, no dejar que ellos nos manejen a nosotros, como bueno, lo vemos, si tú buscas cierta información, cierta canción, cierto producto, pues ya inmediatamente, como esto es una empresa realmente de quienes son dueños de los medios de comunicación, y hablo a nivel, pues obviamente mundial, ¿verdad? Pues ya te sugieren ahí, ¿no? Ya tú prendes tu celular, tu laptop, no sé, y ya enseguida te sale ahí lo que ya saben que te gusta, ¿no? Entonces, a ese nivel, desgraciadamente, estamos inmersos, que pues ya no tenemos ningún secreto, ¿no? Nuestra vida ya no es privada, precisamente estamos siendo controlados en todo, ¿no? Ya nos dan todo, ¿no? Ya no tenemos que buscarlo, ya enseguida prendemos el aparato y nos llega todo, ¿no? Tanto un noticiero, una marca, en fin. Entonces, en base a eso, bueno, obviamente también con los intereses económicos mundiales, bueno, pues también te canalizan, ¿no? Te van llevando hacia lo que quieren que tú compres, que tú votes por eso, que tú consumas tanto una comida, una bebida, una ropa, en fin. Hemos llegado a tales grados, y digo hemos llegado a tales grados, digo yo no lo he hecho, pero quiero decir como humanidad de cualquier edad, yo creo, que bueno, que si sale la película de la Barbie, pues bueno, todas las flores o todo lo que te pones es color fuchsia, ¿no? Porque salió en la película. Entonces digo, ahí viene el consumismo, ¿no? Digo, no solo de las redes sociales, de los aparatos que hay que comprar, lo más último, lo más caro, pues para estar a la moda, sino inclusive hasta colores, ¿no? Que salen en una película, en una novela recientemente, creo que unas flores amarillas, ¿no? Entonces, pues hay que consumir flores amarillas. Entonces, ¿cómo hemos perdido, ¿no? Esa capacidad, creo, de razonamiento, de análisis, de conciencia, porque pues también el consumir, por ejemplo, pues como lo mencionábamos el otro día, ¿no? Hace 8 días, pues nos quejamos de las empresas, pero pues sí hay una sobre, diríamos, producción, ¿no? De zapatos, de bolsas, de artículos, pero ¿quiénes los consumimos? Bueno, nosotros, ¿no? Entonces igual acá pues nos dejamos, esto está de moda, hay que comprarlo. ¿Y dónde encontramos la información? Bueno, en los comerciales, en las redes sociales, pues a lo mejor en las televisoras, que les digo yo no veo televisión, pero a lo mejor ahí están los anuncios, la sabrita o no sé, el panquecito, lo que sea que salió de moda, nuevo, X, o que trae tal figura. Entonces, ahí es donde están nuestros graves problemas, ¿no? En que somos nosotros manejados, pues, por toda este inmenso mar de
consumismo, o sea, eso es lo que nos mueve a consumir, pues todo lo que sale, todo lo que les conviene que compremos. Y bueno, ahí viene la obesidad, vienen una serie de problemas. Entonces hay que aprender, creo, pues a razonar, ¿no? Pues sí, me divierto, me distraigo, pero como decías hace rato, ¿no, Alejandro? Pues la tele la podíamos apagar, pues igual acá, ¿no? De pronto dejamos de ver eso y hacemos otra cosa más productiva, pues para nosotros mismos, ¿no? Nuestra salud, en vez de dedicarnos a, pues, estar obedeciendo prácticamente, ahí tenemos que ver qué hacemos para hacerlo. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Entrarle más al análisis. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? ¿O qué voy a ver, qué voy a usar de esas redes? ¿Qué necesito y qué no necesito? Pues no lo uso. ¿Qué opinas, Alejandro, por favor? Sí, pues, finalmente lo que tú dices es importante, es la desconexión y bueno, retomando un poco lo que dijo Javier, creo que sí, esta parte que ha faltado mucho en el gobierno de la crítica, ¿no? O sea, en realidad creo que los que hemos seguido la lucha de izquierda durante toda la vida, pues hacemos estas críticas porque en realidad están mal hechas las cosas, ¿no? O sea, y es para que mejoren, pero creo que ahí también ha faltado de el que es crítico en ese gobierno, de verdad, pues, estamos hasta en listas negras, ¿no? Ahí de ciertos lugares y que tenemos que ver. Y yo quería tocar también otro asunto que es muy importante en los medios de comunicación, que es la parte laboral. Con esta cuestión de lo que decía Javier, de que se fue la gente a sus casas a trabajar y muchas cosas ya las hacemos de la casa, pues las empresas aprovecharon para adelgazar los derechos laborales, ¿no? Entonces, ahora no nadie tiene IMSS, por ejemplo, esto que se había planteado que te tienen que dar una computadora, ahora, pues que te paguen la luz, por ejemplo, hay en otros países donde te pagan la luz y el internet, claro, porque son las herramientas con las que trabajas, y pues no, esto se ha visto disminuido después, antes de pandemia y después de pandemia, corrieron sobre todo a las personas que tenían más años en los periódicos, que tenían muy buenos salarios, y con esos contrataron en el mismo puesto con la mitad de dinero a dos personas, dividieron y a veces hasta una nada más, que tienen que aparte que hacer redes sociales, tomar fotos, hacer la nota. Entonces esto se fue pues adelgazando. A mí una vez me entrevistaron en el Financiero TV sobre la violencia a periodistas porque habían asesinado a uno de nuestros compañeros, y pues yo les decía, bueno, pero también aquí hay una violencia que es la violencia laboral, y le dije, los camarógrafos que nos están filmando en este momento, pues no les han pagado hace 2 meses. Entonces es una violencia extrema laboral que aunque finalmente, y lo decía hasta Alito, el del PRI, dijo, si quieres matar a un periodista, mátalo de hambre, ¿no? Entonces esa es la forma, y esos son los empresarios. Y a mí ahora me preocupa demasiado porque yo estando en el Financiero, una vez la recursos humanos pues la despidieron muy mal, y lo que hizo fue filtrar la nómina de todos, y el director del Financiero ganaba 1 millón de pesos. Mientras que pues los que manteníamos la base laboral, la base obrera, estábamos entre 15 a 5 mil pesos. Entonces también dices, no puede ser posible que no tengas para pagarle 2 meses, pues le dejas de pagar al director y con eso pagas la nómina de todos, así de fácil, ¿no? Pero esa es la cantidad de violencia que hay en los medios de comunicación, y que también se tiene que plantear, porque si no tenemos un cambio, y sobre todo a los jóvenes que ya no han podido ni salirse de sus casas, tienen que vivir con sus papás, porque pues con uno de estos salarios que tienes en los medios de comunicación es imposible. Aparte, pues el papá ya paga el internet y la luz, entonces, la mayoría de la gente vive hacinado ahora, de los jóvenes que viven 5 en un mismo departamento, pues para poder compartir y poder resolver la parte habitacional, y que ya muchos de ellos no van a tener una casa propia, ¿no? Entonces, esta parte creo que sí es muy importante, porque entonces así entendemos también cómo está sucediendo y cómo contratan al primero, que más bien no por tu
calidad, sino cuánto vas a aguantar. Y tenemos a gente en los medios de comunicación que no saben ni escribir, y pues entiendes con este mecanismo que están haciendo las empresas, que en realidad pues, lo que les importa es menos las personas, sino que produzcas y que hagas, ¿no? Entonces yo creo que sí es un punto muy importante que tenemos que resaltar y que tenemos que ver para generar mejores contenidos y mejores cuestiones. Y bueno, la gente ha visto que en los medios de comunicación con esto, y que también lo decía muy bien Javier, antes tenías la estructura del periódico que decías, esta es la de 8, y esta, ahora en la de 8 está ya el payasito Campanita se hizo del baño en la calle y ya mataron a 7 migrantes, no sé qué, ya lo ves en una notita ahí escondida, y creo que eso es pues gravísimo que esté pasando todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí, totalmente es cierto, Alejandro, porque bueno, como en otras, diríamos, áreas, por decir una, ¿no? En lo que mucho se ha escuchado ahorita con esto del cambio de rector de la UNAM, pues hay una terrible corrupción, ¿no? Entonces, bueno, los que están arriba, bueno, ganan muchísimo, ¿no? Y los que hacen una labor también, diríamos, yo pienso... Sí, los burócratas ganan más que los académicos. Exacto, exacto. La gente que forma realmente a los estudiantes, a las generaciones, pues no gana nada, ¿no? Ni para comer básicamente. Y lo mismo vemos acá en el periodismo, ¿no? Los que tienen, pues, como decía el otro día Julio Astillero, porque bueno, yo soy fan de Julio Astillero y lo veo mucho, de hecho ahí veo a tu papi cuando sale con él, a Jorge Meléndez. Entonces, pues penosamente, pues como en la UNAM, ¿verdad? También los que tienen grandes puestos, pues es por otro tipo de situaciones, no porque sean precisamente los mejores académicos. Y acá los periodistas, pues también, como vemos por ahí los del 13, para no decir nombres, o como hace rato mencionaba, pues a Jacobo Zabludowski, ¿no? Son wow, ¿no? Estrellas, pero realmente el periodismo es un oficio, ¿no? Y pues los que realmente nacen periodismo real, pues no solamente son mal pagados, y como dice ahorita Alejandro, pues sí, con la pandemia ya el patrón pues se olvidó de brindarte el espacio, ¿verdad? Para trabajar, para laborar, y tú en tu casa tienes que gastar desde el papel de baño que no gastabas cuando estabas en tu oficina, la luz, vaya, inclusive pues gente que tiene, no sé, el perrito, el gato, el niño, X, los ruidos, y tienes que tener un espacio dentro de tu casa, adaptarlo, como así fue, porque te están viendo, ¿no? A través de la pantalla, y bueno, no vaya a estar tu pared medio fea, mal pintada, X. Entonces, ahí ya también están irrumpiendo en tu privacidad, desgraciadamente. Entonces, el patrón se ahorra mucho, pero pues ya eso le llega al que de por sí ganaba poco, tiene que gastar más y batallarle más para adaptar el lugar, que se vea que tiene un lugar especial para sentarse con la computadora, en fin, y a ver cómo la compra, y a ver cómo paga internet, luz y demás. Entonces, bueno, todo esto, pues, pues a los patrones les cayó muy bien, pero a los que trabajaban, pues en casa no tanto. Ya se queda, pues más que por comodidad o por evitar las horas pico en los transportes, pues por la comodidad del patrón, ¿no? Pero también la violencia, ¿no? Que sufren los periodistas, no solo laboral, sino pues inclusive el decir cosas incómodas por ahí, algún personaje, X, pues ya también entran en un riesgo, ¿no? Entonces, el periodismo es un gran oficio, creo que es algo muy importante, que no está ni bien pagado, ni valorado, ni respetado, ¿no? Porque desgraciadamente corren riesgo, se tienen que preparar, se tienen que adaptar a muchas cosas para poder hacer realmente un verdadero oficio del periodismo, de la comunicación, y eso pues se confunde, ¿no? Como con gente que le gusta vender, ¿no? Vender su por ahí hay alguien, o sea, bueno, no veo muchos, pero quiero decir, hay de pronto gente así como el escándalo, el show, diríamos.
Y la gente que realmente pues es más formal, más ética, más profesional y que realmente tiene un oficio de periodismo, pues batalla todo desde el dinero para poder subsistir con una vida digna, para poder tener lo básico, como hasta con luego el riesgo, ¿no? De decir las cosas o de hacer programas que realmente tengan buenos contenidos, que tengan buena información, que no sean una manipulación mediática, como es el tema, y que son más honestos, ¿no? Entonces, pues a ver, Javier, qué nos comenta, porque bueno, él tiene a lo mejor otros datos. Bueno, aquí hay una cosa, y es que la situación actual en el país es de mucha polarización, ¿no? Me parece que dentro de lo que es un país democrático, lo que debe haber es una negociación entre las partes, aunque estas partes estén previamente en un conflicto incluso severo. Yo me acuerdo, por ejemplo, hablando de que la polarización conduce a la violencia, ya desde la época del señor Obregón, que no llegó a matar a su madre porque no fue necesario, cuando compitió con su compadre Francisco Serrano por la candidatura a la presidencia, Serrano le mandó un mensaje: vamos a contender por la presidencia como caballeros. Y Obregón le contesta: no, que la lucha por la presidencia, el que gana, gana, y el que pierde va al paredón. Bueno, Serrano no solamente fue al paredón, sino que lo acribillaron a balazos en Huitzilac, junto con una serie de sus amigos y compañeros. Yo he visto la vileza en muchas ocasiones en los medios de comunicación. Voy a poner otro ejemplo. Ese señor Zabludowski, en tiempos que Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato a la presidencia, Zabludowski presentó como a 3 o 4 personas que se parecían mucho a un tal Lázaro Cárdenas. Eran los hijos llamados naturales de don Lázaro, pero lo presentó Zabludowski para que ellos se quejaran de su medio hermano, para que hablaran mal de su medio hermano. Ahora, eso me pareció una vileza, porque ¿qué culpa tenía Cuauhtémoc de las andanzas de su padre, no? ¿Qué culpa tenía Cuauhtémoc de eso, no? Y conste, yo no soy partidario de Cuauhtémoc Cárdenas, pero eso me pareció una vileza vulgar de Zabludowski, ¿no? Que además equiparaban a Cloutier y a Cuauhtémoc con Hitler y Mussolini, lo cual era totalmente grotesco, ¿no? Entonces, hay que entender que la negociación es una parte intrínseca de la democracia. En todo caso, un conflicto mayor es cuando hay una revolución. O sea, por ejemplo, obviamente la polarización en Cuba ya se dio de manera extrema cuando la gente de Fidel Castro tomó el poder, ¿no? Y efectivamente se salieron Celia Cruz y una buena gente, se fueron a Miami. Benny Moré se quedó ahí, pero se murió de borracho. Bienvenido Granda también se quedó, en fin. Eso sí ya es cuando de plano la polarización llega a su punto máximo, y en algunos casos eso está bien, que haya una revolución. De hecho, el dueño de este lugar, el dueño de esta casa, en tiempo del señor Echeverría, habló de la primera ilusión, de la segunda ilusión, de la tercera ilusión y de la cuarta ilusión. Pero el término ilusión no lo empleaba como sinónimo de algo ilusorio, sino que efectivamente el dueño de esta casa confiaba en que el gobierno de Luis Echeverría iba a ser un gobierno realmente progresista. Esto de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, le toma el yogurt, así lo llamo yo, Enrique Semo, porque nació en Bulgaria. Y entonces Enrique dice: primera revolución, segunda revolución, tercera revolución, cuarta revolución. Se lo dice al presidente actual, y el presidente actual le suena como que muy radical eso de revolución, y entonces dice: primera transformación, segunda transformación, tercera transformación, cuarta transformación, ¿no? Me parece efectivamente que estamos en una época en que el gobierno actual efectivamente ha hecho labores muy positivas, y por ejemplo, el monto de los programas sociales es el mayor de toda la historia, tanto en el monto como en el rubro. A la vez, también hay una serie de descalabros muy importantes que el propio gobierno debe reconocer como tal, como descalabros, ¿no? De cosas erróneas, porque hay que tomar en cuenta que incluso ese señor llamado José Stalin, al cual nadie podía criticar porque incluso te podía ir la vida si lo criticabas, el propio Stalin
hablaba de algunos problemas donde el gobierno estaba regándola, donde lo estaba haciendo mal. Por ejemplo, en tal lugar, en Vladivostok, las cuestiones de drenaje están cada vez peor. Hay muchos cuellos de botella en la agricultura. Eso lo dice Stalin, lo dice Stalin. Pero aquí por lo visto, todo está perfectamente. Eso no es cierto. Ni siquiera el mejor gobierno del mundo funciona de una manera tan hermosa que no merita ninguna crítica, ¿no? Digamos, gobiernos buenos como el de Tito de Yugoslavia, por ejemplo, o el segundo Roosevelt en Estados Unidos, que eran gobiernos más o menos aceptables, y desde luego el gobierno del general Cárdenas, y este mismo gobierno de Andrés, que me parece que es positivo en muchas cosas, pero no tanto como se autoalaba, porque ahí es francamente, no, cada vez que pongo la mañanera parece que estoy en el paraíso, ¿no? No, yo no me siento en el paraíso, francamente, creo que muchísima gente no se siente en el paraíso, ¿no? Y entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y volviendo a la cuestión de medios de comunicación, me parece muy importante, por ejemplo, lo que señalaba Armando Bartra este año, en mayo, en la llamada Benemérita Universidad de Puebla. Decía Armando, que es gente muy allegada al presidente, que la 4T pues marcha, que está muy bien, pero que la sociedad no se mueve. O sea, efectivamente, lo que no está Armando es que por abajo, la parte de abajo, está un poco pasiva, como esperando los beneficios y las dádivas que vienen desde arriba, es que sería algo realmente antitético a lo que plantean los zapatistas, mandar obedeciendo, que me parece mucho más correcto y más certero, ¿no? Okay. Ok, Javier, pues sí, esa es una de las propuestas, diría yo, que siempre hago, pues que nosotros como sociedad pues siempre podamos participar más, vincularnos con nuestras autoridades o nuestros representantes y pues que podamos mejorar, ¿no? Lo que ya se tiene. Entonces sí, pues es eso, ¿no? Que nosotros como sociedad, por ahí el otro día escribí un pequeño texto que precisamente digo, después del triunfo del 2018, pues están todavía muchos ahí durmiendo, ¿no? Como cuando bebes, estás durmiendo entre los laureles ahí, ¿no? Y cuando de pronto ya te despiertas, ¿no? Que con la resaca y el dolor de cabeza, luego como que, ups, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Porque como que la gente, bueno, los movimientos de organizaciones sociales, de círculos de estudios y pues de lugares un poco como lo que estamos tratando de generar, pues se quedaron desarticulados. Y ahorita, bueno, como que nos da flojerita, ¿no? Porque seguimos durmiendo ahí entre estas, diría yo, laureles del triunfo, estamos a gusto, pues ya ganamos y creemos que era todo, ¿no? Ir a votar, o poner en la silla presidencial a Andrés Manuel López Obrador y pues ya con eso ya la hicimos. Pero no, pues digo, desgraciadamente, pues tenemos que seguirle chambeando, ¿no? La sociedad en pleno, seguirnos interesando, involucrando, ¿no? Con todas las actividades que tenemos que realizar, participando activamente, no solo yendo a votar. Entonces, pues sí, como ahorita ya lo han comentado los camaradas, pues luego hay críticas, pues para mejorar. Por ahí dejo una, que ojalá podíamos tener pronto una entrevista con Clara Brugada. Embrujada y Brugada. Ella trae su propuesta muy, muy buena. Escuché la otra vez ahí con Ernesto Ledesma a Daniela Pastrana, creo. Dice ella, pues que quedó maravillada, ¿no? Con las propuestas que trae Clara Brugada y que luego, bueno, ves de pronto a García Harfuch y dices, ay, caray, ¿no? Como que te despiertas así como del sueño y no sé, te avientan a lo mejor una cubetada de agua fría, se me ocurre, ¿no? Abruptamente, porque dices, ¿qué onda, no? ¿Cómo pueden estar compitiendo por el mismo partido dos personajes tan opuestos, ¿no? Pero sí me gustaría que pudiéramos platicar con Clara y aparte de lo que ella pues trae ahí, pues que nosotros pudiéramos también comentarle, ¿no? Como capitalinos, hay algunas propuestas que quisiéramos que incluyera pues para esa atención. Una de ellas, que también escuché que Claudia decía de lo de la vivienda, ¿verdad? Para los capitalinos.
A mí me encantaría saber qué opina Clara Brugada como jefa de gobierno, que ojalá que quede, qué haría al respecto, ¿no? Porque bueno, con esto de la mafia inmobiliaria, pues siguen avanzando y en cambio pues así que el pueblo, pues allá a ver si podemos alcanzar un lugarcito en el Estado de México, en el orto del mundo, una casita por ahí de interés social o no sé, un terreno donde no hay agua, donde no hay nada, ni transporte, ni nada, pues a ver si alcanzamos por allá. Entonces, ¿cómo poner ahí, no? ¿Cómo regular desgraciadamente, esta situación tan también grave, que es la de la Ciudad de México con el tema de la vivienda, ¿no? De los ricos, que bueno, por ahí recordemos a Mancera, que tiene algo que ver con esto, cómo se creció, ¿no? Cómo vino el auge tan canijo de los inmobiliarios, que cobran millones y millones, y cómo los que tenemos derecho a la ciudad, pues no podemos tener un espacio dentro de la ciudad por esa irregularidad, ¿no? De permisos y de, diríamos, hasta cochupos por ahí fraudulentos para adquirir precios y demás. Entonces, pues sí sería importante que pudiéramos platicar con ella para que también no nos quedemos en la desinformación, como que triangulando, sino que podamos abordar este tema con ella y algunos otros. Y bueno, no sé, Alejandro, que nos quiera comentar más. A mí pues me encanta todo lo que hablamos, pero bueno, si él nos quiere abordar con algo más pues de lo que él nos quiera sugerir, encantada, porque pues es un tema amplísimo, tendremos otras mesas sobre este tema importante y pues ojalá que nos acompañe quien nos falló ahorita por el tráfico, para que tengamos también pues otras ópticas, otras versiones sobre la comunicación y la manipulación mediática. Por favor, Alejandro. Sí, justo, y que esperemos que sí esté clara, porque de verdad que el otro muchacho Harfuch es espantoso, y bueno, ya tuvimos un policía también en la Ciudad de México, fue un desastre, entonces esperemos que no se vuelva a repetir este desastre. Justamente estuve yo en Colombia la semana pasada y uno de los que más ha asesorado a Clara Brugada y que asesoró a Claudia Sheinbaum fue Jorge Melguizo, que es un investigador que está en Medellín, y entonces justo yo fui a ver un proyecto que se llama IDARTES, que es pacificación por medio del arte, y todos estos centros de lo de utopías y todo es una idea que viene desde Colombia, de Medellín. Entonces está como hacer pacificación en la ciudad, y recordemos que Petro, y que sí se tiene que ver, Petro agarró un pedazo del centro histórico para construir vivienda y se lo dio a los pobres para que los pobres no tuvieran que salir, trasladarse tanto, y que fue uno de los grandes éxitos, y que para la derecha ya fue como, ¿cómo nos vienen a poner a los pobres en la Ciudad de México, claro, en la ciudad de Colombia, de Bogotá, ¿no? Entonces creo que esos son los programas que se tienen que empezar a hacer. Y bueno, en esta parte que decían, sí, de la polarización, también me decía un amigo que venía viajando de Europa, dice, pues vi la jornada, la empecé a leer y dije, no, ya estamos en el primer mundo, México está, y luego veo los otros periódicos y se está cayendo México, ¿qué pasó? ¿No? Entonces creo que sí tenemos que ver un poco esta polarización, porque esto no, o sea, está haciendo un cauce difícil en la sociedad, que hemos estado en defensa de otros periodistas durante mucho tiempo y buscando la justicia, que pues también donde ha fallado este gobierno es en la justicia, ¿no? El caso de Gertz Manero es uno de los casos terribles, una persona que no ha trabajado en nada. Yo tengo una amiga, porque estuvimos y sacamos el documental de A Plena Luz sobre el caso de Narvarte, yo soy un acompañante de ese caso. Nosotros monitoreábamos a Rubén Espinosa antes de ser asesinado y fuimos a reconocer su cuerpo el día que lo asesinaron, y hemos sido acompañantes y hemos hecho la investigación alterna que nos arrojó que por lo menos hay 2 personas más que no están detenidas y que se ven los videos de seguridad que se tardaron muchos en darnos, y también que
pues ya cosas se perdieron, por ejemplo, el que le llamaban el Capitán Tormenta, que nosotros sí decimos el Capitán Tormenta, pues mucha coincidencia, porque así le decían a Arturo Bermúdez, que ya estuvo, Arturo Bermúdez ahorita que estuvo ya en la cárcel en Veracruz, ya salió, y pues finalmente es mucha coincidencia que todo el tiempo estuvieron hablando con el tal Tormenta, pero pues ya no pudimos obtener en realidad el número porque Nextel desapareció, entonces pues ahí ya perdimos la oportunidad de saber quién era el tal Tormenta. Y me comentaba una compañera que trabajaba en la Procuraduría, un día me dijo, ve, te tienen unas listas, ten mucho cuidado porque te están persiguiendo, y lo que van a hacer ellos es cambiaban cada 2 o 3 meses al encargado que estaba haciendo la investigación. Entonces dicen, esta es una cuestión que se llama investigación dilatoria, ¿no? Pues van a investigar, y luego ya que el otro empieza a llegar a alguien de adentro que sí que quería resolver este caso, pues lo trasladaban a otro lado, y entonces el que llegaba tenía que volver a hacer la investigación de cero. Entonces en ese caso también está Ayotzinapa. Entonces pues sí, yo creo que, y en el caso de los periodistas, si no hay una justicia pronta, y pues van a seguir asesinando periodistas desgraciadamente, porque es más fácil asesinarlos que cualquier cosa, porque saben que nunca van a llegar al responsable de estas investigaciones. Entonces yo creo que esa sí es una deuda muy fuerte que nos quedamos en este sexenio, y pues sí tenemos que llegar a la justicia de los casos de todos los periodistas asesinados en México. Así es. Sí, totalmente, ese es el tema también muy, muy importante, muy doloroso, muy lastimoso, que pues ya dentro de un año ya no está Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Ya está, pues esperemos, Claudia. Entonces, bueno, nos queda ahí esa deuda pendiente, ¿no?, de la justicia. Pues recordemos, por ejemplo, ahorita hay la crítica, como pues sí entendemos la negociación y la real política, ¿verdad? Pues ese es el punto, ¿verdad? Negociar. El licenciado demócrata, ¿verdad?, pues está por allá paseando, y bueno, todos los horrores y crímenes que dejaron por aquí, delitos, porque pues también los crímenes de estar con desvíos de recursos y demás, pues también son crímenes que afectan la vida, la salud. Entonces, bueno, pues no hay todavía esa justicia, ¿no? Y lo vemos desde el caso, como dice, de la Narvarte, que también es terriblemente penoso y lamentable que no haya responsabilidades. Bueno, se me ocurre, por ejemplo, ahorita lo de que van de Israel, que lo van no, que lo van a traer de Israel, digo, aparte de Vallarta, al Roemer, bueno, por delitos sexuales. Yo no niego que eso sea también terrible, y bueno, hay un gran número de personas, de jóvenes afectadas, pero ¿y los otros delitos no son importantes? ¿Verdad? Entonces digo, bueno, volvemos al piso parejo, ¿no? Así como se puso ahí como que el dedo sobre este personaje, pues también los demás, ¿no? Todos los otros casos que están ahí pendientes y que pues no se aclaran, entre que pues sí que la fiscalía, que sí por acá, que sí por allá, pues simplemente se pasan la bolita de uno a otro lado, y se pasan los años, y pues todo sigue quedando ahí en el cajón del olvido. Entonces, desgraciadamente, pues sí que bueno que sí se traiga a este sujeto, Roemer, pero los demás, ¿verdad? Los demás delitos, los demás, diría yo, delincuentes, pues ¿dónde está la justicia para ellos? Entonces sí, ese es un gran pendiente que nos quedan por ahí a deber, una área de oportunidad, ¿verdad? Y yo esperaría que antes de que acabe la administración actual del gobierno, pues que también se vea, pues ya, ¿no? Como que se empieza a hacer, y que no sea nada más ay, bueno, lo detuvimos y ya está ahí, y hay errores en el proceso, y entonces pues ya queda libre, ¿no? Que también luego se utiliza o se estila mucho así, ¿no? Pues para darles a tole con el dedo, pues ya quedó, y no, pues siempre no quedó porque hubo tal cosa.
y en el caso que mencionamos ahorita, que siempre me viene a la mente, precisamente de Israel Vallarta, pues ahí aunque hay tortura y todo, el señor sigue ahí sin siquiera un proceso, ¿no? Y creo que ya son, no sé, 17 años, Sí. algo así, y bueno, digo, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con esto? Y pues los periodistas, como todos los defensores de pues medio ambiente y demás, que son tan vulnerados, y pues hasta también vi ayer, ¿no?, el caso de unas chicas también, creo que es una asociación, no recuerdo el nombre ahorita de la joven, ¿Es CIMAC o cuál? que están, diríamos, les voltearon la cosa, ¿no? Ellas de las de búsquedas de cuerpos y todas Sí, cosas, sí. ajá, pues resulta que hay un proceso contra ellas, ¿no? Entonces digo, bueno, a ese nivel, ¿no? Estamos en este país todavía inmersos. Digo, Sí, el eso caso no avanza. también de San Fernando Marcela Durati. que Exactamente, están siendo- entonces, precisamente, Acaba de publicar un libro, ¿no? Acaba de publicar exactamente, libros, San Fernando. mientras la gente está tratando de abonar y de trabajar por la justicia, por las víctimas, pues se le revierte y después ya los persiguen, los asesinan. Entonces digo, bueno, eso obviamente tiene que cambiar con la cuarta transformación, pero como ya, ¿no? Porque esos temas son básicos, ¿no? Mientras no haya esa certeza de seguridad para las personas que trabajan por el bien de los demás, digo, bueno, realmente no veo cuál es el beneficio, ¿no?, de esta transformación si seguimos estando prácticamente como en los años del 68, por ejemplo, ¿no?, con esa especie de persecución, represión y demás. Entonces, excelente todo lo que nos comenta Alejandro, precisamente porque él trae las experiencias incluso de estos países, y yo tengo por ahí de algunos foros que he asistido también el conocimiento, ¿no?, de cómo, diríamos, bajar el nivel, ¿no?, de la violencia, precisamente a partir de la cultura, ¿no? Porque creo, y sí, sinceramente lo he comentado siempre, pues es como una caricia para el alma, ¿no? Ahí perdemos esa polarización de derecha e izquierda, y pues todos podemos coincidir ahí, ¿no? Con no sé, la poesía, la música, la pintura, el teatro, no sé, todo el arte, ¿no?, que es algo que nos toca el alma totalmente, y ahí podemos empezar a disminuir, ¿no?, ese rechazo o ese odio hacia los demás. Entonces sí es muy importante, qué bueno que lo trae a colación Alejandro, porque pues sí, en otros países se ha llevado a cabo, y pues hay que empezar a trabajar por ahí. Qué bueno que Clara lo hizo en Iztapalapa, que quede de jefa de gobierno, que lo haga en toda la ciudad, porque sí, definitivamente es un hecho que podemos vernos con mejores ojos y compartimos esa parte de arte, fotografía, foros, baile, inclusive lo que sea que tenga que ver con lo que traemos por ahí de inclinaciones artísticas o culturales, y con precisamente pues toda nuestra diversidad que tenemos cultural, ¿no?, que tenemos tanto extranjeros como de cualquier parte del mundo, con esto de la migración y demás, y que tenemos siempre asentado en el país de todo, ¿verdad? Españoles, alemanes, chinos, Grupos étnicos, indígenas, que son muy distintos, exacto, afrodescendientes. así es. Entonces, con toda esta riqueza cultural que tenemos, pues ahí crecemos más, ¿no?, cuando nos metemos a esta parte cultural, porque compartimos precisamente lo que ya traemos ahí de nuestras etnias, de nuestras culturas naturales. Entonces, bueno, encantadísima de estas experiencias que trae Alejandro aquí y conocimientos, y a ver qué nos comenta Javier, y pues luego vemos si ya cerramos la mesa con algún comentario que nos diga Alejandro, y ahí te va, Javier. Bueno, también en relación a lo que decía Alejandro, la cuestión laboral, efectivamente en la actualidad hay una discriminación en ese campo a muchos periodistas y a trabajadores en general. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que aún con el aumento del salario mínimo, la verdad es que para una familia con 2 hijos, un matrimonio, no alcanza el salario mínimo, es muy precario.
Ya, aunque se supone que antes de que se vaya Andrés, va a subir otra vez. Ahora, deberá que tomar en cuenta que efectivamente se han dado toda esta bola de despidos que dice Alejandro. Además se expresa mucho la condición laboral de los periodistas y también, por ejemplo, en el caso de nosotros investigadores científicos o medio científicos o pseudocientíficos, por ejemplo, a muchos muchachos que han sido contratados en el INBA, en el INA o en el UNAM, se les ubica como prestadores de servicios. Prestadores de servicios es alguien que viene a hacerte un closet o que te fabrica una mesa. Pero un asistente de investigación es un investigador. Tendrá 20 años, pero es un investigador. Y lo pone como prestador de servicios profesionales para pagarle una miseria. Y por otra parte, esta cuestión del trabajo es muy importante porque efectivamente la Ley Federal del Trabajo señala que en cualquier labor los trabajadores deben recibir los elementos indispensables para el desempeño de su trabajo. Por ejemplo, en el caso de las maquiladoras en el norte de México, una porquería, una violación de la ley, es que se le exigía a las chavas, porque eran sobre todo mujeres, que compraran sus instrumentos de trabajo. No, los instrumentos de trabajo los tenía que dar la patronal. Y aquí también sucede lo mismo. Bien, trabajas desde tu casa, qué bueno que trabajas desde tu casa, pero el gasto, comprar una computadora, eso te lo pago yo como patrón. Claro. Y también el gasto de luz que tienes, te lo tengo que pagar yo, porque soy patrón, ¿no? Pero no, qué bueno que estás trabajando en casa, porque así no te pagamos nada, ¿no? O te pagamos muy poco, ¿no? Claro. Y eso es una violación de la ley. Ahora, por otra parte, en relación a toda esta temática, hay que señalar que, efectivamente, actualmente, y eso habría que considerarlo correcto, actualmente si ponemos internet o radio, la telera, todo el mundo le recuerda la autora de sus días, la señor presidente. Claro, eso se plantea como un auge de la libertad de expresión. No, en realidad es una conquista de las luchas sociales del pueblo mexicano. Claro. Es decir, ese pueblo mexicano, el que logra estas conquistas, no es la generosidad del presidente, sino la lucha de los maestros, de los telegrafistas, del 68, de los ferrocarrileros. Es lo que son estas luchas las que logran todo eso, y efectivamente actualmente se puede criticar al presidente, incluso al ejército, ya hasta María Santísima Virgen de Guadalupe, porque antes estos tres elementos no podían ser criticados nunca, ¿no? Y entonces son las conquistas del pueblo mexicano. Lo que llama mucho la atención es que a nivel ideológico se piensa al revés, o sea, se piensa que llega, como decía el propio Krause, un Mesías que nos entrega por su generosidad y por su izquierdismo una serie de dádivas. Hay que recordar, buen por ejemplo de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas era un empleado de dos matones llamados Obregón y Calles, que además eran reaccionarios y proimperialistas. Obregón firmó los tratados Bucareli y Calles era un lacayo del embajador norteamericano. Y mi abuelo conservó una carta que yo tengo, donde Lázaro Cárdenas felicita al miserable de Carranza por el asesinato de Zapata. Entonces, como empleado de Calles, el general Cárdenas era obviamente un reaccionario. Sin embargo, Calles lo impone como gobernador de Michoacán, y en Michoacán había una lucha, no solamente una lucha bastante radical de los campesinos, sino del propio Partido Comunista Mexicano, que en ese tiempo era radical. Estaban gentes como Isaac Arriaga, Primo Tapia y otros grandes líderes campesinos, casi todos murieron asesinados. Aparte, Cárdenas tiene un consejero, un hombre muy progresista llamado Francisco Mújica. Todo eso va generando el avispón izquierdista para el general Cárdenas, y cuando viene la sucesión presidencial del año 33, ¿no? Calles pensó, bueno, pues voy a poner a Joaquín Amaro, que era un miserable asesino que mató a Pancho Villa, a mi propio hijo, Rodolfo Elías Calles, o alguno de mis lacayos, ¿no? Entre la gente que me sirve, pues está Lázaro Cárdenas. Lo pensó varias veces. No me gusta mucho Cárdenas porque tiene ciertas desviaciones, ¿no? Medio izquierdosas, ¿no? Sin embargo, la Convención Campesina Mexicana logró convencer al presidente, bueno, no al presidente, pero el que mandaba Calles, de poner a Cárdenas. Y efectivamente, incluso el gabinete que se le impone a Cárdenas es de puro callista,
Pero viene la bronca el año 35, donde Coyacán, ahí se ocupa una cosa muy importante, después de una matanza de católicos. Allí el secretario de Agricultura, Tomás Garrido Carnaval, mandó matar una bola de católicos para mostrar que México debía ser un país progresista, laico, y que los católicos eran culpables de la traza de México. Mandó matar una serie de católicos. Entonces, Cárdenas lo procesó a ese tipo por asesino y matón. Había sido gobernador de Tabasco, por cierto. Y cesó a todos los callistas. Y empieza un gobierno progresista, efectivamente, hasta el momento de la expropiación petrolera. Después viene un declive, que incluso ha sido narrado por gentes como Arturo Andiano, Vicente Puertas Mares, donde va creciendo la burguesía, y entonces Cárdenas se ve obligado a pasar el bastón de mando, como se dice ahora, al reaccionario Manuel Ávila Camacho, que lo llamaba presidente caballero por el periciano de su hermano, que era un superasesino, Maximino. Pero no era ningún presidente caballero, incluso se parecía a su hermano, ¿no? Cárdenas dice en sus memorias que el general Mújica iba a ser candidato, pero que circunstancias lo impidieron. Pero no dice qué circunstancias. Las circunstancias es que estaba creciendo una burguesía nacional, y el primero que anuncia que el candidato es Manuel Ávila Camacho es otro matón gatillero, Gonzalo N. Santos, precisamente que era senador, y que era otro superasesino. Entonces se nota ahí que el propio Cárdenas se va desviando hacia la derecha y que el movimiento obrero queda corporativizado, o sea, domesticado, por medio de la CTM, la CNC, que habían sido efectivamente fundados por trabajadores, pero pues ampones como Fidel Velázquez y toda esa gente echó a perder todo este tipo de luchas y las prostituyó, incluyendo al señor Navarro Toledano, uno de los tipos que prostituyó al movimiento obrero mexicano, aunque él mismo después fue expulsado de la CTM por su discípulo Fidel Velázquez, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. Y en todos momentos la prensa no está informando de la realidad fáctica y estructural de lo que pasa con el Estado mexicano. De hecho, los mexicanos sabemos muy poco de lo que está detrás del telón de fondo. O sea, por ejemplo, muchísima gente efectivamente votó por el señor Fox en 2000, sí, pero Fox fue un pésimo gobernador de Guanajuato, cosa que casi todo el mundo ignoraba. Y también ignoraba que como gobernador de Guanajuato se la pasó viajando, fuera de Guanajuato, ¿no? Cuando Calderón fue candidato, la gente ignoraba que el tipo era un sinvergüenza, un ladrón, un tipo miserable, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, como persona, yo no critico a Fox, me parece un payaso, ¿no? Pero no me parece un tipo mala onda, no me parece mala onda. Pero Calderón sí, ¿no? Pues, bueno, estas cosas son muy ignoradas. Actualmente hay mucho más socialización de la información, y gracias a la prensa independiente, gracias a gente como Jorge Meléndez, como Virgilio Caballero, como Humberto Musacchio, aunque algunos todavía se mueren de miedo, porque efectivamente hay mucha autocensura. Porque además aquí muchos periodistas han sido efectivamente asesinados, aunque también hay periodistas que no creo que nadie quiera matarlos, como Francisco Martín Moreno, Sergio Sarmiento, Ricardo Rocha en sus últimos días, porque favorecían precisamente a las clases dominantes. El caso del atentado contra Ciro, mucha gente le echa la culpa al gobierno actual. A mí me parece que la crítica del gobierno actual no llega a esos extremos, porque además me parece que el presidente y gente que tiene a su alrededor son gente bastante lista e inteligente. No creo que hayan sido ellos los que atentaron contra Ciro, sino que también el presidente dio a entender que era un autoatentado. Tampoco creo eso, no creo eso. Pero sí habría que investigar más a fondo. Ciro ha declarado que no se ha adelantado nada. Me parece abominable, efectivamente, que se haya atentado contra Ciro Gómez Leiva, y que él tiene todo el derecho a sus opiniones de derecha, tiene todo el derecho a hablar desde ese punto de vista reaccionario, ¿no? Pero tiene todo el derecho, como tiene el derecho la gente de izquierda, a hablar de sus puntos de vista, ¿no? Y entonces hacer un diálogo donde fructifique hacia el público, que el público encuentre cuál es la realidad, cuál es la verdad, si efectivamente quién habla con la verdad, Jorge Meléndez o Ciro Gómez Leiva. Yo creo que, tal como es la realidad, yo creo que es mucho más fácil entender que la verdad la dice Jorge Meléndez,
y encontrar que lo que dice Ciro muchas veces es una falsedad, reconociendo que no es periodista, ¿no? Y que algunas cosas que dice sí son correctas, ¿no? Y certeras, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente, ¿no? Como decíamos hace rato, pues revolviendo ahí la mentira con la verdad, pues tiene ahí algo muy presentable. Pero bueno, sí, esto es desgraciadamente muy importante, que aunque ahora tenemos muchas redes sociales, muchas comunicaciones, pues estamos ajenos también todavía a saber, bueno, los orígenes luego de los candidatos. Y cuando pues también hay candidatos impresentables, que pues para qué, es una larga lista, de hecho los que hay en Morena, y que algunos pues ya tuvieron sus puestos, ¿verdad?, sus encargos. Entonces, pues cuando también se sabe de todos sus antecedentes o esqueletitos que tienen en el closet, pues también se tratan de tapar. Entonces, sí nos serviría más que hubiera más certeza, ¿no?, en todas las informaciones que luego adquirimos como ciudadanos, para saber quién es realmente el perfil de la o del candidato por el que nos quieren poner a votar. Yo creo que sí es importante pues tener ese criterio, que puede estar nublado, ¿verdad?, también por nuestros propios intereses o intenciones, inclusive hasta religiosas, ¿verdad? Pero sí es importante que tengamos por ahí claridad, certeza quiénes son las o los candidatos, porque tenemos derecho pues a elegir. Creo que para eso sería la democracia, ¿no?, elegir por quién queremos votar. Poner, creo, a un candidato en un puesto con antecedentes bastante oscuros o impresentables, pues no nos sirve a nadie, ¿no? No creo que ni le sirva al partido, ni al gobierno, ni a la ciudadanía. Entonces, es importante, yo creo que hay mucha gente muy valiosa. Por ahí conozco a un compañero que ya vino, un venezolano, que compartió con nosotros una mesa de análisis, y en una plática me decía, ¿y entonces a quién quieres que pongan? Bueno, hay muchas y muchos mexicanos bastante valiosos y honestos, para no estar repitiendo a los que tienen huesos con uno y otro partido, ¿no? PRI, PAN, y bueno, hasta el PRD, que también se fue pues al abismo, precisamente por nefastos políticos. Entonces, pues hay mucha gente bastante valiosa en el medio, pues aunque no sea político, académicos, ciudadanos, en fin, investigadores, en fin. Entonces, no creo que tengamos que caer en gente que sea la misma, con antecedentes negativos. Y pues para eso también nos sirven los medios de comunicación, ¿no?, para estar también conscientes de sus antecedentes, porque pues de una o de otra manera, pues por ahí queda la evidencia, ¿no?, grabada, filmada, documentada, de quién es cada quien. Entonces sí, son importantes estos medios, pero pues para también nosotros como ciudadanos poderlos revisar, no quedarnos nada más con la propaganda que nos quieren meter porque así convenga a ciertos intereses. Los intereses que deben prevalecer pues son los de pues todos los beneficios y privilegios de los mismos, que siempre están aferrados al hueso, no importa qué color sea. Entonces sí, es importante la información. Tenemos a los hermanos Flores Magón, ¿verdad?, que hicieron una gran labor en cuestión precisamente a difundir verdades a costa de riesgos, de carencias. Y pues sí hay periodismo importante, de oficio periodístico muy valioso, y por eso también pues tenemos que buscar que los periodistas, la gente que está en comunicación valiosa, honesta, ética, pues tenga el respaldo de la sociedad para impulsar que haya justicia y haya protección a los derechos tanto laborales como a su integridad, porque pues eso de que hasta haya gente que tiene que irse del país para poder estar a salvo ellos y su familia, digo, bueno, esto es el colmo, ¿no? Entonces sí, Alejandro, pues si nos quieres comentar algo, y si gustan, pues ya vamos cerrando la mesa. Vamos a hacer otras mesas sobre este tema muy importante, y pues coméntanos, Alejandro, para ir cerrando. No, pues agradecer la invitación
Y bueno, también lo que tenemos pendiente es que se queda pendiente es la reforma hacendaria, que pues sí hace mucha falta, porque bueno, también son de estas cuestiones que Andrés Manuel dice que ya Hacendario fiscal y electoral. Y electoral también, y porque dice Andrés Manuel que ya no hay neoliberalismo, pero los bancos han ganado como nunca, entonces yo ya no entendí esta cuestión de cómo se ha acabado, pero bueno, sí tenemos que ir dando esos pasos para, sobre todo lo que tú dices, proteger más a la población, y como también lo he dicho, a mí los programas sociales se me hacen indispensables y la verdad que ahí sí le han acertado muchísimo, y eso de verdad que sí ha ayudado bastante a la gente, pero pues sí tenemos que seguir dándole duro a esta transformación, y sobre todo pues nosotros desde nuestras trincheras sí tratamos de ser críticos no para descalificar al gobierno, sino más bien para que haya una transformación amplia por medio de la sociedad, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Alejandro, por tu presencia, por tu conocimiento, por tus experiencias y por sus aportaciones que son muy valiosas. Javier, ¿quieres comentar algo? No, yo nomás, hay cosas del compañero escritor Enrique Serna que no me gustan, pero sí les recomendaría que todo el mundo lea la novela, porque es una novela, pero basada en hechos reales, sobre Carlos de Negri. El vendedor de Porque muestra efectivamente la espantosa corrupción que había en la prensa, Claro. de la dictadura perfecta, como la llamó el señor Vargas Llosa, que por cierto también es corrupto en muchas cosas, ¿no? Pero sí es muy importante para que, sobre todo los jóvenes, que vean el muladar en que se desenvolvía la prensa al servicio del poder en ese momento. Por fortuna actualmente hay periodistas más independientes, más críticos, más fuera de lo que llaman el chayote, que Claro. sí se llama pues el soborno, pues, Sí. que se le da a muchos periodistas, de lo cual de Negri era un experto, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a los dos. Alejandro Meléndez, un excelente ponente que tuvimos hoy, y bueno, por favor, dale un abrazo a tu padre, Jorge Meléndez, para que pues le lleves todo el cariño y el respeto que le tenemos por acá, y pues agradeciendo mucho que ya esté en recuperación, que haya todo salido muy bien. Precisamente el día de hoy fue su atención en el hospital, y bueno, agradeciendo aquí al compañero Javier Guerrero, sus participaciones también siempre muy importantes y muy puntuales, y pues damos gracias a todos. Posteriormente pues yo les enviaré la grabación de esto para que puedan disfrutar de estos comentarios que dimos aquí en la mesa de análisis con el tema de medios de comunicación versus manipulación mediática. Recordándoles, mi nombre es Angélica de la Cruz, y suscríbanse por favor al canal Sin Tertulias, disfruten estos comentarios, estas pláticas de personas que tienen un amplio conocimiento en los temas, y pues damos gracias a Casa Iturriaga que nos da este espacio, y nos vemos dentro de 8 días con el comandante Perisur, que viene el doctor Gilberto López y Rivas, el tema del indigenismo, que lo escogimos para el día 10, martes 10, por el tema del 12 de octubre. Entonces pues va a estar muy bueno, y pues ahí esperamos pues nos apoyen poniéndole un like, suscribiéndose a este canal Sin Tertulias. Gracias a todos. Buenas tardes.